Entonces, lo que vamos a iniciar en este momento, vamos a abrir la versión Adobe Illustrator 2018. En este caso, vamos a abrir a partir de las imágenes que ya vienen desde SIG. Ojo que desde SIG ya deberías planificar el tamaño final de tu lámina o recurso gráfico que vas a presentar, ya que se tiene que traducir en píxeles el tamaño de estas imágenes, ¿no? Entonces vamos al botón abrir. Trata desde el origen, desde el primer punto, que es el sistema de información georreferenciada, y a tener el tamaño que te sirva para trabajar en una buena resolución, que es 300 puntos por pulgada, ¿no? Y en general carga imágenes así en 260, 300 puntos por pulgada para el formato que sea, A4, A3, A2, A1, lo que corresponda. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, unos mapas de un trabajo que hemos estado haciendo, pero vamos a buscar nuestra carpeta en cuestión. En este caso, vamos a trabajar con la escala global, que es la primera clase, la opción Fuller, que es la proyección mayormente triangular del globo terráqueo. Para ello, vamos a enfocarnos en los archivos en PDF. Voy a mostrar unas miniaturas por un momento para que veamos que tenemos dos imágenes en PDF, que generalmente son vectoriales, un efecto acuarela que nos va a ayudar a hacer el mar, ¿no? Darle un efecto un poco más artístico, y una imagen referencia de los puertos que queremos resaltar en nuestra imagen. Finalmente, con esto procedemos a abrir el primer archivo vectorial en PDF, en este caso el 001. Procedemos a abrir. Esta es la famosa proyección Fuller, que tiene como aporte al mundo de la cartografía una menor distorsión en el área de los países. Ya, la diferencia de Mercator, donde los países cercanos al polo son o se ven ficticiamente mucho más grandes a los que están en el Ecuador. Por ejemplo, Alaska es tan grande como el Perú en la proyección real, y acá se ve tal cual, pero en Mercator, Alaska sale como 4 veces más grande que el Perú porque está cerca al Polo Norte, y eso es falso. Entonces, este tipo de proyección permite una representación más fidedigna de las áreas del territorio mundial. Así vamos a ir abriendo independientemente los archivos que vengan de SIG para transformarlos, ¿no? Para volverlos a grabar. En este caso es un archivo de los puertos del mundo, ¿no? Y se puede ver claramente cómo se va dibujando la línea de costa de muchos de los continentes. Entonces procedemos a trabajar primero con la imagen de la división política del mundo, y acá dentro de Illustrator vamos a explicar un poquito la interfaz. Entonces, una vez que tenemos esta imagen, nos vamos a entender un poquito la interfaz, ¿no? El menú principal en la parte superior, la barra de propiedades, que es la segunda barra debajo del menú, donde están los comandos más específicos de las herramientas que se encuentran acá en esta columna de herramientas, que es como la cartuchera digital. Y al costado opuesto de esta caja de herramientas, que está en el lado izquierdo, en el derecho están los paneles de herramientas, ¿no? Vamos a ir al panel de capas primero, que está en el lado derecho, que es un icono de doble hoja en forma isométrica. Hacemos clic ahí y vemos que existe una capa. Por default, los PDFs crean una capa. Entonces hacemos clic en la flechita que tiene ahí al lado de la miniatura y vemos que tiene dos subcapas, ¿no? Que a la vez tiene más subcapas. Y acá vamos a eliminar la capa que no tiene información gráfica, que es esta, la superior. Se puede ver en la miniatura que es un marco nada más. Entonces la seleccionamos y le aplicamos borrador. Eliminar selección en el bote de basura que está en la parte inferior del panel. Como ves, no ha desaparecido nada y queda todavía presente la imagen. Dentro de la capa de los países, vamos a eliminar esta capa de marco que probablemente también tenga una opacidad y la llevamos al borrador. Y como ves, se conserva toda la información de los países, que está
formada en dos aspectos. La línea de contorno, o el stroke, o trazo, como dicen en español de Illustrator, y el fill o relleno de color, ¿no? Por ejemplo, acá voy a esconder alguno. A ver, un país que se me oferte. Mira, hacemos clic acá, clic derecho del mouse, y usamos la opción soltar máscara de recorte. Cuando soltamos la máscara de recorte y eliminamos esta mascarita que está acá, este cuadrado generalmente arriba, le aplicamos el icono del basurero y ya está. Entonces mira, ahora ya se pueden resaltar, ya se pueden ver todas las líneas de los países, ¿no? Haces clic derecho otra vez y puedes desagrupar, ¿no? Eso es para que sepas cómo gestionar los distintos elementos dentro de Illustrator. Ya te das cuenta que eso sería imposible hacerlo en PDF. ¿Ya? Entonces, como tienes ya estos elementos país independientes como entidades, que las puedes elegir inclusive desde el panel de capas, mira, por ejemplo, Estados Unidos está con Alaska más. ¿Cómo lo ubicamos dentro del espacio de trabajo de Illustrator? En el panel de capas nos vamos a la lupa, al icono que está en la parte inferior de la lupa, que es el localizador. Automáticamente te va a decir dónde está. Te va a marcar con un cuadrado de color, que es el color por default que te da para ese tipo de capas. Cuando vas creando capas nuevas, va a crearte un color diferente cada capa. Eso lo va a elegir Illustrator. Pues, como ves, puedes esconder o mostrar, o también modificar. Si la seleccionas en la cartuchera o en el panel de herramientas, vas al color frontal o de relleno, más propiamente dicho, en Illustrator, y puedes cambiar el color ya sea visualmente o con valores estudiados predeterminados en diseño, ¿no? En una gama CMYK o colores hexachrome, que son estos que vienen con un signo de numeral, ¿no? Pues ok, y mira, como ves, puedes editar antes de exportar las cosas dentro de Illustrator. Una vez que tenemos esto ya limpio, ¿cómo podemos verificar que hay transparencia atrás? Puedes crear cualquier forma con un color que no sea, pues, esa escala de grises, con la herramienta rectángulo o tecla M, por ejemplo, ¿no? Dibujas interactivamente un cuadrado ahí, haces clic derecho, opción organizar, enviar detrás, y te das cuenta que existe una transparencia. ¿Por qué no podemos medir la transparencia en Illustrator? Porque no trabaja como en Photoshop con un espacio ajedrezado, ¿no? Entonces, una vez que estamos seguros, no necesitas hacer tanto esto de poner el color atrás. Solo te estoy comprobando a nivel extra que hemos trabajado bien eliminando la información que no es relevante para nuestro siguiente paso. Entonces, ahora procedemos a exportar esto. Vamos al menú Archivo. Tenemos dos tipos de exportación. Primero, la de, si tú quieres que siga siendo vectorial, lo puedes grabar como un archivo de Illustrator desde la opción Guardar como. Vamos otra vez al menú Archivo, opción Exportar, Exportar como. Y ahí, entonces elijo la opción PNG y le voy a dar un nombre. En este caso era división política. Países y usar la mesa de trabajo. ¿Qué te dice este check de usar la mesa de trabajo? Que va a utilizar estos límites de imagen. Como hay una sola mesa de trabajo, no hay problema. Presionas exportar y listo. Te sale un panel de opciones de exportación y ahí le mandas la resolución alta. Puede ser 260, pero nosotros trabajamos con 300 para que tenga un buen rasterizado. Esto lo dejas como optimizado para ilustraciones de supermuestreo, ya que si utilizas a veces optimizado para texto, se puede alterar. O sea, cuando le das más atención al texto, la imagen como que se resiente
y no tiene la mejor resolución. Entonces, preferiblemente utilizar optimizado para ilustración. Color de fondo, obviamente transparente, porque no queremos que nada se interponga y se colorice más allá de los objetos que están ahí, ¿no? Presionamos OK y listo. Lo propio vamos a hacer con el siguiente archivo. Con el 002, ya un poco más rápido, abres la capa, visualizas la capa que no tiene información, la borras, igual esta, y ahí puede quedar. Si quieres, verificas con el famoso cuadro. Clic derecho, organizar, enviar detrás y correcto. No hay problema. Lo borras esa última capa que has hecho y ya lo puedes exportar. Esa es la mesa de trabajo y acá le ponemos puertos. Exportar. Transparente, 300 dpi, OK. Entonces eso te va a asegurar que va a respetar los límites de la mesa de trabajo, ¿no? Por eso es bueno planificarlo desde antes. O en todo caso, si acá ya tienes tus láminas fijas, aunque es riesgoso porque son archivos diferentes. Si tú modificas la mesa de trabajo acá, tendrías que modificarla exactamente acá. Entonces, mejor, preferiblemente es trabajar desde el inicio bien las dimensiones y los límites de la mesa de trabajo. ¿Ya? Entonces, dejamos por un momento Illustrator y entramos al hermano mayor de Illustrator, que es Photoshop. El trabajo con raster es más complejo que con vectores. Ya, entonces vamos a abrir la aplicación Adobe Photoshop. Acá vamos a abrir el mapa que acabamos de crear, que va a ser nuestra referencia. Y acá están los dos. Siempre Illustrator te va a poner un sufijo con el número de meses de trabajo que está exportando. En este caso, como hay una sola mesa, la 01. Vamos a abrir la de continentes. Y ahí está. No muy clara, pero mira, acá sí en Photoshop se ve el ajedrezado de transparente, que es este fondo que tienes ahí. Colocas, ahora el siguiente archivo no es abrir, sino colocar. Incrustado si quieres que forme parte del archivo o enlazado si quieres que esté por fuera, pero tienes que cargar la carpeta donde está ese archivo para que lo puedas armar. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a traer otros recursos más que nos van a servir para armar este mapa. Dos recursos que no vienen del SIG, que muchas veces se olvidan. Los que trabajan en esto, ¿no? Que a veces no todo está servido en un programa SIG y tienes que recursearte con imágenes de internet, con Google Earth Pro sobre todo, y esos recursos tienes que agenciártelos tú. En este caso, las líneas, digamos, geodésicas del Fuller las voy a traer de otro archivo, en este caso un raster. Entonces vamos a hacer una simulación, gestionarte un recurso que te haya faltado, ¿no? Entonces digamos que tú no manejas los SIG, como la mayoría de gente, incluido yo, no manejo ese software, entonces me voy a echar mano de otros recursos. Entonces me voy a un navegador, el que quieras, y voy a buscar una imagen de proyección Fuller, ¿no? O mapa de Maxion, como también le dicen, ¿no? Inclusive está ya con PNG transparente. Copiar imagen o guardar imagen, o sea, ya depende de ti. Copiar es para que caiga directo a Illustrator o a Photoshop en este caso, ¿no? Entonces, si has copiado la imagen en vivo, control V acá y control T para ir escalando, ¿no? En las versiones estas hay que ponerle el shift para que sea proporcional
Y más o menos vamos viendo el tamaño de nuestros continentes, ¿no? Entonces un poquito más con Shift. Entonces una vez que tienes eso, lo que haces es guardar solo la proyección Fuller en fondo blanco, ¿no? Le aumentas la opacidad y esta va a ser nuestra referencia para hacer la línea punteada dentro de Illustrator. Entonces te vas a archivo, guardar como, en este caso PNG también, y pones refe líneas, guardar. También vamos a traer el recurso acuarela, archivo colocado. Y lo colocamos por encima, no importa, después ustedes se dan cuenta que la lógica de capas, igual que en AutoCAD o en SketchUp, puedes reordenarlos para organizarlos mejor, ¿no? Entonces escalamos esta acuarela, Control T, vamos a una esquina con Shift y vemos cómo se comporta. Esto va a ser para darle un efectito al mar para que no sea tan plano, no tan grande, para que no se vea tan pixelado. Y lo copiamos. ¿Cómo? Presionando Alt y clic del mouse. Una vez que tienes esas 4 capas, siempre con Shift. O sea, seleccionas una y con Shift, clic en la siguiente. ¿Qué haces acá? Combinas capas. De repente te va a salir una textura un poquito indeseable, entonces vamos a aplicar una herramienta que se llama pincel corrector puntual o tecla J. Vamos a modificar el diámetro del pincel presionando Alt y luego clic derecho del mouse en el sentido izquierda y derecha para generar el grosor del trazo, ¿no? Cuanto es muy grande el trazo, la máquina calcula más, se demora. Entonces, obligatoriamente tenemos que esperar, bueno, ya lo hizo, y lo reducimos. ¿Cómo reducimos? Con Alt y clic derecho del mouse, ¿no? Acá no me lo hizo bien. Un momento. Alt y clic en el sentido izquierda y derecha y solo nos dedicamos a coser estas partes. Puedes elegir otra textura, no hay problema, sino que esto es referencial para que te des cuenta que los recursos los puedes sacar de internet, ¿no? Listo. Eliminamos un poquito estos manchones. Tenemos acá. O si no, los pintamos también. Podemos utilizar el pincel con el color frontal activo. Y tecla B. O si no, al icono del pincel y lo pintas. Con una opacidad baja, para que puedas difuminarlo, de repente 50 o 60%. Y una dureza de 30%. La dureza se obtiene haciendo lo mismo. Alt
y clic derecho, pero arriba, en la orientación arriba hacia abajo del mouse, mientras corres. Lo que es tamaño del pincel es en sentido izquierda y derecha. ¿Ya? Entonces le vamos a dar así una dureza muy suave y mira, vas a pintar así y te va a quedar mucho mejor. Ya podríamos decir que sirve esto, ¿no? De repente un área donde van los continentes menos sesgada de contenido, de textura, y listo. Vamos al panel de capas y esto lo dejamos con el nombre Aquamar. Esa la podemos poner por debajo de todas las capas y ya vamos viendo que hay un efecto, ¿no? Todavía no muy interesante, por eso puede seguir variándola. Y ahora a ese mar, para que genere rápido un contraste, le vamos a crear una capa nueva. Vamos al panel de capas parte inferior, hojita doblada, clic ahí y vamos a poner color mar. Para de una vez tener el tono. Vamos a color frontal de la caja de herramientas en el lado izquierdo y buscamos un tono aparente, ¿no? Un azul ultramar, un azul ligeramente turquesa. Eso ya depende de ti, puede ser rojo si quieres, o sea, no hay ninguna limitación ahí. Y utilizas no el pincel, sino el bote de pintura o tecla G. Y mira, ahí está. Ya se tiñó todo en esa capa. A esta capa le puedes dar un modo de fusión, que es todos estos paneles que están o todas estas opciones del listado del panel de capas. Por ejemplo, superponer, o multiplicar, o luz suave, eso depende. O sea, este sí es un proceso de ensayo-error que puedes ir bajando, ¿no? De repente trabajas más con la opacidad. De repente un multiplicar, pero bajándole la opacidad a la textura de acuarela, no solo para que se vea ligeramente vetusto, ¿no? O mucho más oscuro también podría ser todo para que no se vea tan aburrido, tan uniforme. Eso lo podemos oscurecer, ya sabes, poner frontal y le vamos a dar un mar más oscuro. Y ahí está. Entonces por ahí podría ser, ¿no? Entonces hay textura, pero no agrede. Se siente ahí, pero no agrede la composición. Es lo que deben buscar en la composición de mapas, ¿no? Las grandes áreas que quieren texturar tienen que tener cierta sutileza, no agredir al mapa en sí, sino acompañar. Ya. Entonces, ahora procedemos a resaltar las ciudades, ¿no? Las ciudades o puertos que están acá. Vamos a utilizar la opción modos de fusión, pero como capas de ajuste. Miren, si vamos a la capa puertos, vamos a hacer que tenga un modificador de color a través de una capa de ajuste que se invoca haciendo clic en el icono de este círculo partido a la mitad entre blanco y negro, ¿no? Entonces, hacemos clic ahí y elegimos la opción tono y saturación. Y hacemos check en colorear. Esto nos va a permitir trabajar el color, pero ustedes dirán, pues, pero me está inundando toda la escena. Aunque se ve bonito, se ve interesante, pero no quieres que toda la escena esté invadida por color.
Entonces, vamos a confinar solo esta capa de ajuste a los puertos. Entonces, hacemos clic en esa capa de ajuste y luego clic en Alt, tecla Alt, y esperamos a que el icono cambie, o el cursor a una flechita hacia abajo. Soltamos ahí, y ya hemos solo confinado el color a los puertos que están en la capa inmediatamente inferior, ¿no? Esto, por tanto, es modificable, ¿no? Estos tono y saturación en el icono mismo de la capa de ajuste, puedes volver a cambiar. De repente quieres que sea celeste o verde, no sé. Una gama roja, sí, hace un contraste agradable. Y también puedes hacer que sea mucho más iluminado, o sea, que tire a blanco, o que sea un rojo oscuro, ¿no? En este caso, un rojo medio no está mal, así se ve un poco encendido, se ve más atractivo. Entonces, una vez que tienes eso, ahora procedes a modificar los continentes, ¿no? Igual con una capa de ajuste de tono y saturación, colorear, que como el color es gris, a veces no lo entiende bien. Lo confinamos con Alt, y acá empezamos a trabajar el colorear, ¿no? Con una reducción en la luminosidad para que tiña. ¿Te das cuenta? Entonces hay que saber entender eso, ¿no? Mira, puedes crear efectos como si fuera medio de noche, de repente una parte iluminada y otra no. Entonces dentro de la gama del mar y tierra podemos elegir este tono, ¿no? O si no, uno contrastante por completo en la paleta, ¿no? O sea, mirarlo hacia un tono más cálido. Ya sabes, con saturación y luminosidad juegas con esos valores. ¿Ves? Entonces, esta sería una gama más complementaria, contrastante con respecto al fondo, ¿no? Un poquito más amarillo de repente para que el rojo no se vea engullido. Y es cuestión de ajustar nada más. Si quieres probar cómo se ve sin ella, haces clic en el ojito para esconder el efecto, ¿no? O sea, sin, con. Ya está. Y es 100% editable. Este es el principio que ustedes deben entender de ahora en adelante. Que debemos trabajar con capas de ajuste y máscaras que nos permitan una edición no destructiva. Esa edición no destructiva nos permite ediciones ilimitadas sin haber perdido información de píxeles o de imagen raster. Entonces vamos acá nomás y modificamos. Amarillo y al continente, que tenga un mayor contraste. Podría ser así, que en gama, continentes y mar quede así, como luz de luna, digamos. Y ahí está, ¿ves? Has logrado la edición eficientemente sin gastar nada, no has gastado nada de tiempo, solo has ajustado las capas y listo. Ahora vamos a postproducir un poquito el mar porque se ve todavía un poquito sucio. Vamos a crear una capa extra sobre el color del mar y a esta le vamos a aplicar un pincel. Tecla B, sí, puede ser grande, sin miedo, porque es una capa independiente. Y le aumentamos la oscuridad, ¿no? Ya, entonces esto lo puedes modificar, ya sabes, con el panel de capas. Modos de fusión, puede ser multiplicar, que lo hace mucho más negro y lo hace ver como un poco neón todo. Puedes bajarle la opacidad, es cuestión de juego, ¿no? Es el juego de ensayo-error que tienes que hacer, que la máquina no lo va a hacer sola sin tu ayuda. Y ahí de repente queda, ¿no? O sea, es cuestión de ir probando. Puedes modificar el color de tu fondo, ya no yendo al color frontal, sino con otra capa de ajuste. Yo creo que por ahí puede ser, ¿no? Y listo. Ahí quedaría nuestra base. Ahora
Si estás contento, contenta con la edición de esta imagen, revisas detenidamente cada parte para que no haya errores o zonas seleccionadas huecas. Por ejemplo, acá hay un error, ¿no? Intencionalmente hemos generado este SIG con error para que podamos editarlo. Ya no se nos va a caer el mundo por el cual una omisión o una gráfica mal dibujada nos va a evitar terminar el trabajo bien y rápido, ¿no? En este caso es un problema menor. Entonces vamos al mapa de continentes, la capa de continentes. No se olviden de ponerle nombre. Entonces vamos a aplicar una selección. Otra herramienta nueva, el lazo poligonal o tecla L de la caja de herramientas. Vamos a dibujar interactivamente con el mouse el lugar donde está ubicado esto. Ya está. Debemos estar sobre la capa continente y aplicar otra herramienta que se llama tampón de clonar. Igual le modificamos el pincel, como ya habíamos aprendido. Y ahora vamos a hacer clic sobre el punto de referencia. Clic sobre el punto de referencia otra vez. Clic con tecla Alt. Y luego pintamos en el lugar que queremos que parche. Y mira, va tomando de referencia esa distancia que le había definido. Se nota con una crucecita de color blanco por ahí. No se ve muy bien en este contraste, pero eso es lo que hace, ¿no? Vas al menú selección, deseleccionar o control D desde el teclado, ¿no? Control D para deseleccionar y ya. Ya hemos editado rápido y fácilmente algún error, generalmente no intencional, para poderlo exportar. Entonces vamos al menú Archivo, Exportar, Exportación rápida como PNG. Entonces, ahí está. En donde en la carpeta Fuller y vamos a poner base puertos Fuller. Entonces, una vez que hemos hecho esto, guardamos el proyecto editable de Photoshop. No te vas a olvidar, porque en algún momento de repente necesitas ir atrás y hacer alguna modificación. Entonces, vas al menú Archivo, Guardar como. Dentro de Fuller, Editable. Editable Fuller. Con opción de capas activas, si no, no tendría ningún beneficio para la edición. Ahora vamos a abrir Illustrator y acá vamos a abrir el archivo. Vamos al menú, ahí está nuestra base puertos Fuller, abrir. Ya. Como ves, es un gran mapa que se sale del simple A4 que te da por default Illustrator. Puedes hacer lo siguiente, puedes de antemano en píxeles haber puesto la mesa de trabajo o simplemente acomodar esa mesa de trabajo. Clic en la caja de herramientas de Illustrator, en el cuadrado con una cruz en una esquina, y jalas los nodos, ¿no? Y haces que esté activa la opción guías inteligentes, ¿ah? Por si acaso. Eso es muy importante. ¿Cómo se activan y qué son las guías inteligentes? Son esas líneas de color magenta que me van indicando dónde hay un centro, un vértice, un lugar de apoyo para alinear las cosas, ¿no? Entonces vamos a la opción ver guías inteligentes activas con control U. Las puedes desactivar igual con control U. Acá, como ves, el raster te permite la alta resolución, no ver una pérdida aparente de la resolución, ¿no? O sea, de la nitidez de la imagen. Entonces, ahora
vamos a proceder a crear esa grilla que habíamos visto, ¿no? Esa grilla triangular, una grilla muy especial, ¿no? Entonces vamos a la opción menú, archivo, colocar y buscamos el ref en líneas, ¿no? Le das un poco de transparencia a Illustrator, que está en el panel de herramientas, y le modificas la opacidad, ¿no? Para ver si está dentro de... Si fuera necesario, Enter. Siempre tienes que poner Enter para asegurar, a soltarlo, digamos, ¿no? Lo mueves con las flechas hacia arriba y abajo. Ya. Entonces, esto lo vamos a regresar a su opacidad real de 100%. Lo vamos a... vamos a poner candado. Acá es importante siempre ponerle candado en el panel de capas, es decir, el icono al lado del ojo de un candado, para que no se mueva y podamos dibujar encima sin ningún contratiempo. Y ahora dentro de Illustrator vamos a generar líneas. Lo vamos a crear con esa composición triangular. En este caso es muy fácil. Vamos a trabajar con línea, herramienta, pluma, y en el panel de trazo, el grosor y la discontinuidad, que tiene unos pequeños trucos que en un momento más lo voy a enseñar. Una vez que tenemos nuestra plantilla ya fijada con candado, ahora podemos dibujar líneas por encima con la herramienta pluma. Estilógrafo o pluma antigua de metal, de punta metálica. Y ahora procedemos a darle color. Acá es importante que en Illustrator tomemos nota de dos cuadrados de color. El cuadrado relleno del fill, ¿no? O el cuadrado hueco, que es el trazo o stroke en inglés, ¿no? O borde, como lo podemos decir nosotros coloquialmente. Entonces, procedemos a poner por delante el color de trazo. Hacemos clic ahí, doble clic, y en el selector de color de momento vamos a elegir un color contrastante, un rojo puede ser. Presionamos OK y vemos cómo se colorea el cuadrado hueco. Y está por encima, eso quiere decir que se va a dibujar un trazo en ese tono. Ahora vamos a proceder a trabajar las líneas aquí. Aquí vamos a aplicar también unas herramientas nuevas que se llaman buscatrazos. Y lo primero que vamos a hacer son las grandes líneas horizontales, ¿no? Clic en un punto y luego vamos corriendo hacia el otro costado hasta llegar al final de la lámina. Acá no hay problema con respecto a que si se sale de marco, ¿ya? Pero sí presionamos Shift para conservar la ortogonalidad, ¿no? Y ahí está. Soltamos con herramienta selección o tecla V para que podamos ver cómo queda. Es una línea muy delgada. Entonces, para editar el grosor de líneas tenemos dos opciones. O vamos a la barra de propiedades y acá cambiamos el grosor, como se puede ver acá, o si no al panel de trazo, que hace lo mismo. Entonces copiamos esta línea, ¿no? O la terminamos de ajustar en el espacio, la movemos. Y recuerda que son referenciales y lo más perfecto nos lo está dando Illustrator acá. Presionamos Alt y clic izquierdo del mouse o clic simplemente y copiamos esa línea. La vamos a poner por debajo. ¿Qué se ha generado? Una copia exactamente igual. Luego Control D podría ser para
copio la siguiente, que tenga la misma distancia. Miren, a ver, otra vez para volverlo a hacer bien, tenemos esta línea ya construida. Aplicamos Alt y clic del mouse, bajamos hasta la altura que queremos dejar la línea, y luego Control D para hacer la siguiente, ¿ves? Entonces con Control D haces múltiples copias. Nos falta una línea arriba, entonces copiamos esta línea con Alt y clic, Shift para que mantenga la horizontalidad, y listo. ¿Cómo podemos verificar que tenemos esas 4 líneas construidas si hay tanto contraste de color? Presionamos Control Y y verificamos esas líneas. ¿Ven? Otra es que, otra vez Control Y para visualizar, y en el panel de capas escondes la referencia y ya se va viendo estas líneas sobre el propio mapa, ¿no? Ya. Entonces, regresamos a la referencia. Y ahora creamos las líneas diagonales, ¿no? Aunque por acá hay algunas extras que no son tan diagonales, pero igual vamos a construirlas. A ver. Primero, esta gran línea diagonal a los paneles de acá. Ya. Hasta ahí. Que sobresalga. No hay problema con que se salga de las líneas base, porque eso se va a recortar, se va a editar. Entonces procedemos a copiar igual. Y Control D, Control D, Control D por si acaso si hay una más por ahí. Y una hacia atrás que está acá. Ya está. Perdón. Ya. Entonces entramos en Illustrator y verificamos en el archivo que estamos editando la ubicación de estas líneas. Ya. Giramos una de estas líneas para hacerlas de sentido tirado a la derecha. Copiamos, seleccionamos una con selección, tecla V activa, clic ahí, y luego hacemos clic derecho, transformar reflejo, o sea, haciendo clic en el listado, opción transformar, opción reflejo. Queremos que se copie en sentido vertical. Previsualizamos con un check ahí, y copiar, no destruir el original. Entonces la copia te va a generar un extra. Ese extra lo mueves con Shift para mantener la ortogonalidad y luego hacer las siguientes copias, ¿no? Control D. Uy, ¿qué pasó acá? Esto lo liberas. Alt y clic. Shift para mantener la ortogonalidad. Sueltas ahí y recién Control D. Ya está. Ya. Entonces ya estaría toda la base de nuestra grilla, exceptuando estos detallitos de empate acá y este triangulito de acá. Recuerda que las imágenes raster no son necesariamente exactas y pueden estar ligeramente giradas y distorsionadas, pero lo que estás haciendo ahorita en Illustrator es exacto. O sea que más guía que la que tenemos con las líneas vectoriales de Illustrator no hay, y es mejor trabajarlas así. Ya. Entonces, hacemos clic acá, siempre Shift para mantener la ortogonalidad. Este sí ya no lo sueltas y te unes a la intersección de estas líneas. Quitas color de relleno porque solo te interesa la línea. Y lo propio haces con este punto, ¿no? Partes de la intersección acá. A ver, vamos a hacer,
esto ya editado, control Y, seleccionamos y ahora le cambiamos de color a blanco, obviamente, ¿no? Ya no podemos estarle dando mucho color a esto. Vamos a color de trazo y seleccionamos el color blanco. Acá puede haber una redundancia de línea, que tenemos que explicarnos qué sucedió acá. Pero primero vamos a aplicar en el panel de trazo la opción línea discontinua. Como ven, se va generando una línea discontinua, valga la redundancia. En este caso, los 12 puntos de guión es lo que nos da el espaciado deseado. Esto lo puedes variar. Cuanto más chico, más denso o chiquito se va a ver el punteado. 3, por ejemplo. A ver. Con 3 va a ser ya demasiado punteado, ¿no? Ya, mira. Es un punteado, pero excesivamente fino, ¿no? Está bien como estaba en 12. Control Z. Y acá es lo que me intriga es esto. Cuando a veces hemos pegado doblemente una forma, una línea. Este, por ejemplo, es una línea suelta, ¿ves? Esos errores de construcción los eliminamos y nos damos cuenta que no afecta en nada al resto del dibujo. ¿Ven? Ya está. Si queremos copiar el grosor de línea, con herramienta cuentagotas o tecla I, copiamos las referencias, ¿no? Acá parece que sí hay una línea fantasma, que era esta, y ya está. Entonces podemos concluir que la línea de los triángulos está bien construida en un grosor de un punto. Si quieres lo puedes variar pues a más, pero yo lo veo bastante bien por el contraste, y con una línea discontinua, una L activa de 12 puntos. Con eso, ahora vemos un poco el mapa de Fuller y vamos a ver qué cosas vamos a borrar. Por ejemplo, de este triángulo podemos eliminarlo, porque no se considera dentro del espacio de trabajo, así como este triángulo de acá y este otro. Bajamos un poquito para ver la referencia y este otro triángulo tampoco nos sirve. Entonces, así sería nuestro, inclusive este triángulo. Acá, por ejemplo, faltaba una línea más, ¿no? Entonces la puedes continuar con herramienta pluma y como está en memoria el grosor de línea, ahí lo tienes. Y ahora lo que nos queda es poner los puertos, ¿no? Los puertos, y eso lo vamos a trabajar con tipografía, que es otro apartado que está dentro de este proyecto. Vamos al panel de capas y vamos a seleccionar todas las líneas. Como está bloqueado el fondo, no hay problema. Seleccionamos todo, menos la referencia que ya la podemos borrar. Y hacemos clic derecho. Opción del listado, agrupar. Entonces ahora se convierte como una sola capa. ¿Te das cuenta? Que la puedes elegir y mover ya en conjunto. Que la puedes abrir y ver qué compone esta línea, ¿no? O esta capa, de puras líneas. Una vez que tienes eso, ahora vamos a jalar o abrir la referencia colocando desde el menú archivo, colocar el mapa de algunos puertos del mundo. Puertos importantes, obviamente, ¿no? Colocamos en una esquina. Siempre hay la opción de hacer una ventanita. Haces clic y luego con el mouse arrastras hasta qué tamaño quieres que esté, ¿no? Igual en cualquier momento lo puedes hacer con Shift para que tenga la proporcionalidad. Y vamos buscando los puntos que tenemos que resaltar. Podemos nombrar los continentes, si quieres, y los puertos, ¿no? En este caso, vamos a ir con algunos puertos de la costa pacífica americana. Primero Los Ángeles, Long Beach,
Vamos a poner, obviamente, al Callao. Y bueno, ya, Valparaíso. Ya. Entonces, vamos a ir generando un texto. Yo les recomendaría que utilicen siempre el bloc de notas, porque a veces es incómodo trabajar con un texto que está dentro de Illustrator. Para jalarlo, de que está a un costado de la mesa de trabajo, moverla, todo, es un poco molesto. Además que el formateo del texto es un poco más complicado. Así es que yo les voy a recomendar que copiemos en un bloc de notas los textos en anterior, ¿no? O sea, en este momento lo vamos a copiar de acá directo, pero si planificas bien tu trabajo, deberías tener un listado además de la referencia gráfica, ¿no? Para que puedas copiar rápidamente los textos de los elementos que quieres escribir, ¿no? Entonces vamos a darle clic en el icono de texto en la caja de herramientas o presionas la tecla T. Vas al color frontal o de relleno, eliges el color blanco, te acercas y como vamos a estar en América, vamos a elegir el puerto de Los Ángeles, ¿no? Long Beach y Callao con Valparaíso. Ya. Entonces, vamos a escribir clic en la T, luego clic en la mesa de trabajo y ahí podemos ver una miniatura del texto. Esperamos a que se refresque. Nos sale en la barra de propiedades los datos del texto. La fuente, que la puedes cambiar inmediatamente. En este caso podría ser una WorkSans de un peso regular para que se pueda leer. Y una escala no de 12 puntos, sino de 24, por ejemplo. Clic a la tecla V, perdón, y vemos que el color no ha sido modificado. Entonces doble clic ahí y vas igual al panel o a la barra de propiedades y le cambias el color. En este caso no obedece, entonces te vas a la caja de herramientas y buscas en el selector de color el blanco. Y ya está. Sueltas con tecla V o si no en la caja de herramientas haces clic en el icono de selección y mira, ahí está la tipografía. De repente le pones pues un poco más, ¿no? 36 de repente es mucho, 24 intermedio sería 30. Tienes que ver la proporción de tu mapa para elegir un tamaño adecuado, ¿no? Entonces acá le vamos a poner Los Ángeles. Si quieres le puedes poner el país, eso ya verás. Yo creo que sí es dable que le pongas el dato del país. Luego Long Beach, que está por ahí. Luego le vamos a generar las líneas, ¿ya? Playa larga, así como la de Chala, en Arequipa. O la de Punta Coles en Hilo, ¿no? Acá vamos a trabajar siempre con Alt para copiar cualquier elemento de Illustrator. Clic en el objeto, estando selección activo, tecla V, luego Alt, sin soltar el clic del mouse y ya está. Todos los objetos se copian así en Illustrator, o sea que ahí no hay mucha ciencia. Acá el Callao. Y en este caso Valparaíso. Ya. Ahora. Alt. Ya. Entonces acá ya podemos ir generando un poquito de diseño, ¿no? No dejarlo así horizontal porque de repente la lectura es un poquito aburrida y eso siempre hay que pensar, podrías hacerlo más fácil, ¿no? Trazas una línea vertical, presionando siempre Shift para que mantenga la ortogonalidad
y le aplicas ahí el nombre del puerto, ¿no? A un costado, así. Le pones un color, de repente el mismo naranjita, le copias con la herramienta cuentagotas y lo inviertes no en color de relleno, sino en el de trazo. Como es bastante delgado, un punto es muy poco, le puedes subir a 2 y ahí ya se ve, ¿no? Y eso lo jalas ahí, ¿no? Esa podría ser una opción. La más sencilla, la que no tiene aporte. Pero siempre acuérdate de que se puede editar las líneas en Illustrator y vamos al panel de trazo para ahí cambiarle el remate, o sea, las puntas. Puedes cambiar a flecha o círculos, el de círculo. Y si no quieres en este sentido, lo puedes invertir con los iconos de ida y vuelta, o esas flechitas que están ahí, y ajustar la escala, ¿no? Escala al 100% de la esfera, no, le vamos a poner 50 para que no se vea tan grotesco. Entonces, si movemos un poquito esto, podemos verlo mejor, ¿no? Y se ve un poco más fino. Valparaíso, ¿no? A esto también, como ya lo dije, podrías convertirlo en línea discontinua, si quieres. Yo no lo veo correcto, porque ya tenemos las líneas geográficas hechas, y eso crea una confusión, una competencia. Hay que tratar que las líneas tengan, no compitan. Si quieres utilizar discontinua, que sea otro discontinuo, pero no el mismo, no te quedes solo en el color. Como les decía, de repente explorando, podríamos hacer que se vea más interesante girando el texto. Giramos el texto, eligiendo primero el texto con la herramienta selección y luego lo rotamos. Clic, clic sin soltar y shift para que conserve de nuevo los ángulos de 90 y 45 grados, ¿no? Y podría estar así o podría estar por encima, así, ¿no? Igualito, lo mismo hacemos con las demás. Las giramos, siempre con shift para que nos ayude. Y listo. Tenemos ya esto de repente nos falta un poco más de tiempo para terminar todos los puertos, pero la idea es que se entienda qué es lo que se quiere y dónde está la búsqueda gráfica, ¿no? De esto. Acá, por ejemplo, Lima. Ya, incluso tú puedes alinear, ¿no? O sea, de repente que todos con control R, mire, presiona control R dentro de tu interfaz y van a salir unas reglas en la parte superior y en la parte izquierda de la pantalla para poder jalar unas líneas guía, ¿no? Entonces de repente puedes jalar una línea guía para alinear los dos puertos de Sudamérica. ¿Ve? Ahí está esta línea que nos va a servir para alinear. Haces clic en la línea, la estiras un poquito para que el nodo caiga ahí. Lo propio haces acá y eso te puede dar un orden también, ¿no? De repente un poco más metido para que el redondito esté un poco libre. Igualito puedes hacer con estos dos puertos que son hermanos prácticamente, mellizos diría yo. Entonces seleccionamos y vamos hasta ahí, ¿no? Long Beach. Entonces la idea es completar
los demás puertos con este estilo, ¿no? De repente copiamos al Callao y nos vamos para los puertos de Holanda, ¿no? Y acá sí hay algo interesante que tomar en cuenta, que una línea se puede también quebrar o modificar a nivel formal, a nivel de continuidad de trazo. Y culminar algún puerto del norte de Europa, como Rotterdam. Vamos bajando un poco con selección, herramienta selección, podemos achicar y continuar la línea como les había dicho, ¿no? Y con Shift vamos hasta ahí más o menos. Como este es un proceso de ensayo-error, te das cuenta que la línea amarilla no ayuda nada cuando hay una saturación de círculos puerto, ¿no? Entonces, movemos punto acá y le recordamos el remate, ¿no? El remate lo invertimos en este caso para que esté al otro lado y le cambiamos el color. Entonces nos damos cuenta que mejor nos conviene trabajar con probablemente el color del continente. Podríamos utilizar el cuentagotas y lo aplicamos a la línea, ¿no? O de repente blanco. Ese ya es la exploración gráfica que tenemos que hacer, ¿no? Y se acuerdan que la línea discontinua tenía que estar activa. En este caso a 118 puntos nos sale la memoria. Y es cuestión de editar, ¿no? Una vez que tienes esas propiedades resueltas, también lo puedes copiar. O sea, si yo tuviera otro puerto, no sé, San Petersburgo, ¿no? Está por acá. Puerta de entrada al Atlántico. Estiras un poco más y ahí está. Y pones español, no apretes. Mueves el punto y listo. Entonces, en base a esto, tú puedes copiar. Entonces, si yo quiero que ya todo sea blanco porque ya me ganó el peso del color en la parte del norte de Europa, ¿qué hago? Utilizo la herramienta cuentagotas. Selecciono todas las demás líneas discontinuas que estaban en color amarillo-naranja y hago clic en el icono de cuentagotas o presiono la tecla I. Y hago clic sobre la línea discontinua de color blanco. ¿Y qué pasó? Todos los demás copiaron sus propiedades. Y quedamos todos contentos con el resultado porque ya se uniformiza y no trabajo doble, no estoy editando cada una de las líneas, ¿no? Entonces, ya nos falta tiempo para culminar los demás puertos, pero la idea del desarrollo de un mapa Fuller ha sido concretado. Lo vamos a hacer de cuenta que ya se han terminado los demás puertos y lo vamos a exportar en un formato PNG. Le vamos a poner un título antes de esto. Vamos a generar un título con la herramienta texto, ¿no? A ver. Unos 72 puntos. Blanco, porque necesitamos contraste. Acá le vamos a poner la fuente Coolbetica. Puertos importantes del mundo. Si quieres ser específico, 2021. Pero te das cuenta que falta algo. Está como medio flotante. Entonces acá vamos a formar una especie de margen, una estructura interna,
que nos ayude a ubicar mejor esto. Y bueno, acá no se puede poner norte porque el norte está por todo lado en los, en los triángulos. Y vamos a crear rápidamente un marco virtual de margen, ¿no? Para ello vamos a crear un cuadrado con herramienta rectángulo, tecla M, de unos 2 centímetros de lado, que haciendo clic ahí en la caja de herramientas nos permite trabajar la cifra exacta, en este caso 20 por 20 milímetros, que es lo mismo. De repente es muy pequeño, entonces acá lo editamos, ¿no? En el panel de propiedades, acá le cambiamos el valor a 45 de repente, ¿ya? Ojo. Y eso lo pones en una esquina estando activas las líneas guía, ¿no? Y luego la otra esquina al otro costado. Alt, con clic del mouse, líneas guía. Ojo, control U activo, ¿eh? Y sin necesidad de hacer un rectángulo extra, vamos a con las reglas de la parte superior y la parte izquierda generar esos márgenes que nos faltan. Como está activo guías inteligentes, se va a pegar a los vértices de esos dos cuadrados y ahí tenemos nuestro espacio virtual de margen donde debe estar diagramado el texto, ¿no? En este caso esta fuente culvética queríamos que sea. Culvética no es esa, sino la regular. O podría ser la condensed, que no deja de tener un atractivo. Y lo escalas. Con Shift. Y ahí está. Podrías crear una grilla también, dependiendo si es parte de una publicación o no. Pero como esta es una forma relativamente más libre, creo que queda bien así. Ajustamos un poquito más la imagen con la mesa de trabajo. No deformamos la imagen, sino la mesa de trabajo. Cuidado, porque no se puede estirar las tipografías ni las imágenes, porque ahí crea un ruido y una inexactitud terrible a nivel visual. Podemos borrar ya los cuadrados de referencia y exportamos, ¿no? Vamos al menú archivo, exportar como, y acá tienes varias opciones. Generalmente PNG utilizamos la mesa de trabajo como siempre, y final puertos Fuller le vamos a poner. Final puertos Fuller, export. Acá ya no nos interesa si es transparente o no, pero lo podemos dejar tal cual, alta resolución. Otra vez optimizado para ilustraciones porque casi no hay texto. Pero si el texto te sale con error, revisa y ponle optimizado para texto. Porque de repente estos textos pequeños de menos de 8 puntos pueden salir ligeramente escalerados o pixelados. Entonces, por estos textos pequeños le vamos a dar optimizado para texto. Presionamos OK. Bueno, ahí está. Ya se cargó acá. Ya terminó. Pesa 5 megas. Hacemos doble clic para verificar. Y ahí está, ¿no? Podemos acercarnos, que se me cruzan algunas cosas de la interfaz. Y podemos ver la nitidez que logra, ¿no? Como está optimizado para texto, mira, empieza a regenerar la imagen con especial atención a los textos, ¿no? ¿Ves? La nitidez que logra. Los Ángeles, Long Beach. Ahí está el Callao, Valparaíso. Entonces, el trabajo ya ha quedado perfecto para el uso que tú le quieras dar, sea para impresiones o digital. Y listo. Y ya nos vemos la próxima con una tarea que va a tener otros aportes a nivel tanto de composición como de uso de herramientas.